me tocó andar aquí en Tepatitlán y mientras que camino por sus calles voy a tratar el tema de que los corruptos no pueden desaparecer de este planeta ya que son sus tiempos de dominio. Así que mientras que camino voy comentando esto. Muchos nos hemos estado preocupando de todo lo que pasa en el mundo y de hecho en el país de cada uno donde vivimos, y esto porque pues siempre es difícil controlar la delincuencia que por todos lados se da, y pues nos pareciera extraño que haya gente que simplemente se dedica a andar haciendo mal a los demás, desestabilizándolos, metiéndolos en problemas. Y esto pasa porque pues no faltan las personas que les gusta la dichosa corrupción, les gusta andar molestando a la demás gente, y pues esto se ve tanto arriba como abajo. Y ya vemos arriba, por ejemplo, los que gobiernan, reyes. Por ejemplo, los reyes pues han sido una plaga bastante notable durante toda la historia, ya que de hecho hasta los mismos reyes han tenido que justificar su corrupción por medio de estar divinizándose, y de hecho pues hasta la misma religión es usada para tales fines de estarse justificando toda su corrupción. Y pues esto, desde que comenzó a aparecer el sistema de pensamiento que fue muy diferente a todo el sentimiento originario, que era un poco más, o que era más bien pacífico, y que amaba solo a la naturaleza y el engrandecimiento del espíritu, pues cuando comenzó a caminar el mundo en el tiempo, tuvo que comenzar a aparecer gente llena de sentimientos diferentes, y estos sentimientos diferentes, que son los sentimientos que provienen desde ese momento en que se dice que aparecieron los dioses, que por ejemplo en tiempos del Rig Veda, el Rig Veda pues marca todo lo que comenzó la historia de allá en el Ganges, en el río Ganges, allá en la India. Comienza la historia ahí, y entonces es cuando Vishvakarman, con todo su esplendor ya de dominio, de dominador y de engañador, y de sacerdotes que se la daban de muy divinos, estos personajes como el Vishvakarman, el dios Vishvakarman, vienen siendo esos que aparecieron en los principios de la corrupción. Y por supuesto que es cuando el gran paraíso, aquel que existía antes de Adán y Eva y antes de Vishnu, pues este paraíso desapareció, y fue lo que vino trayendo ya consigo a los sistemas de pensamiento ya corrupto, y de hecho pues se les dio ese momento de dominio en este tiempo, en los últimos tiempos, porque pues es una oportunidad que se les da a estos entes a que se humanicen, y pues son seres que naturalmente tienen ese sentimiento de corrupción. Estos seres corruptos pues debieron dársele oportunidad para que precisamente se perfeccionen más, se aspiren a
tener que irse por el camino del cuidado de sí mismos, en tener que buscar la superación de sus propios espíritus. Pero pues eso fue lo que la naturaleza les dio, esa oportunidad, les dio estos tiempos con ese fin de que se superaran, de darles tiempo que se superan. Pero pues como es lógico, muchos pues sí se superan, pero la mayoría simplemente siguen actuando como verdaderas bestias, y estas bestias son las que hacen a la gente, de hecho a los originarios, a la gente que vino habitando el paraíso desde el principio de la desaparición de la Atlántida. Vino esta gente esta gente corrupta vino haciendo mal a las personas originarias, desestabilizando su vida, su tranquilidad. Y hoy en día precisamente es lo que está pasando, y por eso es que luego no entendemos por qué hay gente así. Pues simplemente estas personas corruptas que yacen en la punta de la pirámide social, como también en la base social, en lo más bajo, pues estas personas están trabajando de una manera como sus sentimientos se los indican, y por eso es que vemos gobernantes políticos que son bien, que nosotros llamamos bien ladrones, bien corruptos. Pero pues es que desgraciadamente esa es su naturaleza, y no pueden ser de otro modo, porque es así como sus sentimientos les marcan este modo de ser. Entonces estos seres que por naturaleza son muy apegados a la materia, que de alguna manera nosotros los llamamos corruptos, porque de hecho hasta por obtener cosas perjudican a la demás gente. Hemos visto reyes, hemos visto gobernantes como hemos visto gobernantes como depredan a masas de población solamente por obtener el poder y por obtener la fama, porque de hecho estos seres corruptos, cuando tienen la oportunidad de llegar hasta la cima de la sociedad, como decía Hernán Cortés, yo soy rico, no tengo necesidad de dinero, pero a mí lo que me interesa es la fama, porque se me hace más completo, muy completo, el tener dinero, pero también tener mucha fama, que todo el mundo me conozca. Y ese es el sentimiento de estos seres pues desequilibrados en sus sentimientos. Siempre quieren llegar a la cúspide de la sociedad a base de hacer mucho mal, y de hecho pues por ejemplo hay ladrones que se dedican a meterse a las casas, incluso como vemos aquí el ambiente, no debería de vivir la gente así, amurallada con puertas de acero, pero lo tienen que hacer porque pues
a cualquiera que se le ocurra meterse, un ladrón de estos, un bestial de estos, lo va a hacer porque si ve que está bien fácil meterse a una casa, a lo que no es de él, pues lo va a hacer porque sus sentimientos son de ser asaltante. Y pues la gente tiene que entonces hacer todo esto, como se ve, amurallar sus propios hogares. Y vaya que, por ejemplo, en México hay lugares donde la gente hay lugares donde la gente no, pues no se preocupa en amurallar, viven casi dándoles el aire libremente a sus puertas de las casas, porque pues no tienen el problema de asaltantes, o si los hay, pues los controlan como quiera, porque de hecho pues los asaltantes lo que necesitan también son fuertes leyes que los eduquen, o que les amarren por lo menos las manos para que no se metan a robar así de facilito. Y entonces pues hay así ciudades aquí o pueblitos donde la gente vive de un modo holgado, sin preocuparse de gente asaltante. Pero como vemos, pues en otras ciudades la situación es completamente diferente, porque las ciudades están llenas de gente malviviente que solamente está con la necesidad de saqueo, y esa es la desgracia que en nuestras ciudades existen. Y es que estos ladrones no pueden desaparecer de la faz de la tierra, porque como se los he dicho varias veces, simplemente a estas personas la naturaleza les dio oportunidad de habitar la tierra con el fin de que se les diera la oportunidad de con el fin de que se les diera la oportunidad de perfeccionar sus sentimientos, de humanizarse. Pero desgraciadamente pues mucha gente no entiende esto y siguen igual. Y hasta en los partidos políticos ya he hablado, aunque a varios les dé coraje, de que por ejemplo aquí en México el PRI, el PAN estuvieron gobernando y a lo único que se dedicaron fue al saqueo. Y ahora sí que para ellos ser político era el más grande negocio, lo tenían ya como una empresa donde podían sacar muchos recursos con el fin de hacerse ricos, enriquecerse. Y de hecho, no solamente para enriquecerse, sino hasta para tener la oportunidad de salir de México e irse por ejemplo, a Europa, donde pues en muchos había los sueños de irse a vivir allá para, según ellos, estar allá entre los que eran los suyos, entre su gente, porque ellos así se sentían, que no se sentían mexicanos ni se sienten mexicanos, sino solamente tenían que irse con el fin de ir a disfrutar lo que según
sus sentimientos les indicaban para sentirse enteros, siendo así como europeos. Y esto ha sido una situación mental que a los mexicanos pues nos perjudicó bastante, ya que estas personas, por causa de estas personas, pues México estuvo durante 500 años hundido entre la miseria. Y vaya que estos saqueadores, los que no se sienten mexicanos, nunca les importó que la población viviera en la miseria. De hecho, hasta la promovían para poder tener mano explotada, a que explotar. Y ahí tenemos esta situación de estos vándalos, de esta gente que naturalmente pues es corrupta, porque pues viene desde la pérdida del paraíso, porque fue cuando el paraíso se perdió, fue cuando ellos aparecieron. Y pues han venido gobernando, han venido haciendo sufrir a la gente pobre también, porque pues así como los gobernantes hacen sufrir al pueblo, también los que son de su prole, los de sus sentimientos, son los que hacen sufrir a la gente que está pobre también, porque siempre la andan robando. Y pues son sentimientos bastante deshonestos, que no respetan a nadie. Sí, son sentimientos bastante deshonestos, que pues solamente piensan en el poder y en el dinero y en el prestigio. Y para acabarle de amolar, hasta se sienten de una raza superior, y ellos mismos han inventado ese sentimiento de raza superior, tanto que hasta vemos como Hitler decidió llamarse de la raza aria, solamente para distinguirse de una población que según ellos era de baja estofa, que olían a estiércol, como decían los faraones en Egipto. Cuando alguien quería gobernar del pueblo, pues decían que era decían que olía a estiércol. Y todo esto pues no era más que pues los sentimientos de superioridad, pero pues es porque ahora sí, como cuando alguien se siente inferior, pues tiene de alguna manera que procurarse un prestigio de cualquier manera. Y como se lo daban, el prestigio era tratando de someter a la población. Esos son nuestros templos de aquí, nada más que ahorita están en misa y siempre entro, pero ahorita no pude porque están en misa, y pues lógico que no está bien que entre así con el celular a grabar y así. Así son nuestros ambientes en México. Y
pues también igual las religiones vinieron siendo inventadas para este es el santuario de la Virgen de Guadalupe. De hecho ahí está la Virgen de Guadalupe. Y pues las religiones, precisamente estos corruptos, desde un principio las comenzaron a... Luego comenzaron a enlazar sentimientos de santidades con los sentimientos mundanos, y lo hicieron con el fin de darse un poder por medio de la manipulación de los sentimientos religiosos. O sea, se fue perdiendo aquel sentimiento natural gracias a estos corruptos que tenían que dominar al mundo como hoy lo están haciendo, y es difícil que estos pues desaparezcan de la faz de la tierra. De hecho tienen que desaparecer, pero el mismo planeta, con lo que son sus movimientos naturales, por ejemplo el de precesión, que dura 25.750 años, pues estos movimientos son circulares. Estos movimientos son circulares, y así como en Acuario, en la era de Acuario que estamos ahorita, finaliza un periodo de estos de 25.775 años, más o menos un cálculo. Pues luego llegan los grandes movimientos que hacen que la Tierra se estremezca y que comience por un nuevo cambio o una nueva transformación, porque así como todo necesita una renovación, también la Tierra, que es un ser vivo, igualmente tiene esta transformación. Y pues pasa el tiempo, y un día lo que hoy es visto como tiempos de corrupción, en ya no muy lejano tiempo tendrá que volver a un estado paradisíaco, como lo que se dice que es el paraíso terrenal. Y entonces pues ahí los corruptos no tendrían por qué existir, porque en un tiempo en que la corrupción puede aumentarse, es gracias a que otros corruptos también la proliferan. Pero donde no hay corrupción, donde solamente hay el sentimiento del progreso espiritual, pues esta corrupción no puede existir, porque simplemente los sentimientos corruptos no tendrían lugar, espacio para lo que son de ellos.
O sea, simplemente no podrían nacer en la tierra, no podrían nacer, y precisamente allí es donde los corruptos tienen que estar alejados, allá en los océanos, en la oscuridad, hasta que el nuevo tiempo para ellos se abra, así como lo hizo Vishnu. La historia de Vishnu, en la historia de Vishnu, allí Vishnu está esperando en los océanos con el fin de que cuando se dé la oportunidad, entonces, o sea, que haya la oportunidad donde comience algo de corrupción en los humanos originarios. En ese momento Vishnu se tendría que bajar, porque simplemente los sentimientos de la tierra se han deteriorado un poco, y entonces es cuando tienen estos sentimientos corruptos de Vishnu, tienen la oportunidad de procrearse, y es cuando bajan a la tierra y se gestan, nacen aquí, y entonces es cuando comienzan a tomar poder, y de hecho hasta empiezan a hacer que estos sentimientos se multipliquen. La diócesis de San Juan de Lagos, de San Juan de los Lagos. Entonces, pues estos sentimientos buscan la manera de bajar cuando se les da la oportunidad, porque saben que naturalmente los sentimientos originarios del hombre principio, pues un día se van a tener que corromper un poquito, por causa también igualmente de los cambios climáticos de la tierra. Y ese es el proceso de generación de los sentimientos a través del tiempo, y es cuando comienzan los sentimientos corruptos como Vishvakarma a trabajar muy duramente y se convierten en sacerdotes. Son chamanes que se convirtieron en sacerdotes, y entonces deciden, pues ahora sí, trabajar para corromper los sentimientos originarios, y su idea es exactamente corromper a los sentimientos originarios. Y por supuesto que estos sentimientos originarios pues tienen que ser, ahora sí que por sus errores, amagados después en mucho tiempo a tener que sufrir. Y por eso es que hoy en día ni siquiera las puertas de las casas pueden estar sin llave, sin candados, porque no falta que quien llegue, que ente llegue a saquear. Y vaya que aquí en México, pues aquí se anidó muchos sentimientos corruptos, porque precisamente desde que llegaron los españoles
corruptos aquí a México a saquear, pues fue el fin solamente de estar promoviendo la corrupción, y hasta la fecha, hasta el 2018, se le puso un alto. Oye, ahorita todavía pues es difícil terminar ese cambio de cultura corrupta, porque imagínense nada más 500 años de corrupción, de saqueo. Pues no es nada fácil esto de que la población se eduque. De hecho, hay gente educada. El problema más bien es que estos sentimientos corruptos pues todavía persisten y ya no no quieren salirse de aquí. Pero en cuanto la población mexicana comience un cambio mental, un cambio cultural de honestidad, entonces esos sentimientos corruptos pues tienen que ser expulsados y tendrán que irse a donde a donde los cultiven, porque estos sentimientos corruptos pues lo que quieren es tener su cama para poderse procrear. Y lógico que si el mundo va completamente desapareciendo esas fuentes donde se pueden procrear los corruptos, pues simplemente estas fuentes o estos corruptos, al ya no haber fuentes de procreación, entonces estos sentimientos pues simplemente tendrán que irse desterrados a la oscuridad. Y cuando llega el cataclismo definitivo, donde la tierra tiene que cambiar su sistema de vida, que lo tiene que regenerar, pues estos sentimientos tendrán que ser completamente expulsados de la vida física e irse a la oscuridad, y que se vayan a esperar a la oscuridad como estaba Vishnu. Ese es el detalle.